En el tercer año después de mi muerte, mis padres finalmente vinieron a buscarme al internado. No lo hicieron por amor, ni porque de pronto hubieran recordado a la hija olvidada, sino porque la enfermedad de mi hermana Valeria Ontiveros había empeorado. Ella necesitaba con urgencia un riñón para un trasplante. Llegaron con papeles de consentimiento listos para que yo firmara, pero buscaron en vano. Nadie sabía darles razón de mí. Cuando preguntaron a los maestros, la maestra a cargo soltó una risa helada. La huérfana de la que nadie se ocupaba. Apenas entró al internado, enfermó, cáncer gástrico en etapa terminal, la internamos de urgencia en el hospital, pero no sobrevivió. Murió hace 3 años. Mis padres pensaron que era un montaje entre los maestros y yo, un plan para engañarlos. Mi padre, Ernesto Ontiveros, enfureció. Esa mocosa maldita nunca quiso estudiar. Seguro anda vagando por ahí. Avísele que si en 3 días no aparece, la desheredamos y no le damos un centavo más. Los profesores se miraron entre sí, perplejos. ¿Desheredamos? ¿Mantenerla? Si esa niña nunca recibió ni un peso en su cuenta bancaria, pensaron. Al no encontrarme, mis padres irrumpieron en el dormitorio. La habitación estaba vacía. Sobre la litera en la esquina, la etiqueta con mi nombre, Lucía Ontiveros, estaba cubierta de polvo. Tosieron al mover las sábanas endurecidas por el abandono. De inmediato apartaron a Valeria, la protegida, hacia atrás. «No entres», dijo mi madre Graciela con voz áspera. «No permitas que la mala suerte de esa niña se te pegue». El alboroto fue tal que la encargada del dormitorio subió indignada. «¿Qué hacen aquí? Se equivocaron de cuarto». Este dormitorio pertenecía a una sola huérfana. «Oye, tu huérfana». Mi madre arqueó una ceja, lanzó una carcajada amarga. «Esa bribona, seguro, anda de libertina con algún hombre. Ni siquiera vuelve a dormir aquí». Mi padre asintió, bufando. «Una vergüenza. Si no fuera porque Valeria está enferma, ni habría venido a buscarla». La encargada se quedó petrificada, guardó silencio unos segundos y al final dijo: «No, no se fue con nadie. La niña entró aquí enferma. Cáncer de estómago en etapa terminal. Sin dinero para tratamientos. Murió hace 3 años». Mis padres se quedaron un instante atónitos y enseguida estallaron en carcajadas incrédulas. «No me venga con tonterías», rió Ernesto. «Estaba sana como un toro. ¿Cuánto le pagó Lucía para inventar eso?» Metió unos billetes nuevos en el bolsillo de la mujer, ya perdiendo la paciencia. «Sea como sea, si esa ingrata murió en alguna esquina, me da igual, pero avísele. Si en 3 días no aparece, no le mandamos ni un peso más». La encargada acarició aquellos billetes brillantes, suspirando con amargura. Si ese dinero hubiera llegado 3 años atrás, ¿cuánto dolor se habría evitado? Negó con la cabeza y murmuró: «La pobre nunca recibió nada. Su tarjeta bancaria estuvo siempre vacía. Ni para los analgésicos más baratos tuvo. Murió llamando mamá, papá en su agonía». Sí, ella decía la verdad. Antes de morir, mi desesperación fue total. Todo mi cuerpo era un desgarro constante, como si la carne se desgarrara a mordidas. Y al final, solo quedé convertida en un alma errante, sin hogar. Mis padres, claro, no creyeron nada. Corrieron de regreso al hospital con Valeria, moviendo todos sus contactos para conseguir un riñón. Si hubieran mostrado una pizca de ese desvelo por mí, con un solo movimiento habrían encontrado mi acta de defunción. Pero no, gastaron medio día entero buscando a la hija desobediente, que fui, y lo consideraron el mayor sacrificio posible. Valeria era su joya. Yo, Lucía Ontiveros, fui siempre la hija no deseada, la que llegó por accidente, la que arruinó trabajos y reputaciones. Yo, la desgracia, y debía aceptar el trato desigual. 3 años atrás, yo había sido admitida en una preparatoria de prestigio, con calificaciones brillantes. Por fin, mis padres empezaban a mirarme con un poco de orgullo. Pero poco después, durante mi fiesta de cumpleaños, Valeria cayó de las escaleras, se rompió ambas piernas y me acusó a mí. «Lucía me empujó». Lloraba en brazos de mi madre, pero sus ojos me lanzaban una mirada astuta. Todos sabían que ella se había dejado caer, pero nadie me creyó. Mis padres, furiosos, anularon mi ingreso a la preparatoria de élite. Me enviaron a un internado lejano y pobre. Mientras Valeria recibía cuidados día y noche, yo debía hacer todo el papeleo sola. Los maestros llamaron 1000 veces a mis padres para confirmar la inscripción. Nadie contestó. Al fin, mi madre devolvió la llamada, irritada. «Mi hija acaba de salir de cirugía. Necesita reposo. No me molesten. Yo solo tengo una hija llamada Valeria. No sé quién sea Lucía Ontiveros», y colgó. Los maestros, impotentes, marcaron en mis documentos, sin tutores. Yo limpié mis lágrimas, intenté pagar con la tarjeta bancaria.
Una voz electrónica respondió: saldo insuficiente. No dinero, no cariño. Intenté sobrevivir con trabajos mal pagados para cubrir las colegiaturas. Pero pronto, por comer a deshoras, mi salud se quebró. El diagnóstico: cáncer gástrico avanzado. Llamé a mis padres una y otra vez. Nunca respondieron. Los maestros, al verme como huérfana, hicieron colectas, pero lo reunido no alcanzó. Me acurruqué en una esquina del hospital, temblando hasta los huesos, esperando. Aún tenía la ilusión de que ellos vendrían, que al verme recordarían que yo era su hija. Pero lo único que llegó fue la muerte, silenciosa y devastadora. Morí en un cuarto atestado, rodeada de desconocidos. Mientras tanto, Valeria tenía pues habitación VIP, médicos atentos, cuidados tiernos. Aún no me perdona, sollozaba ella, fingiendo lágrimas. Fui yo quien provocó sus celos. Por eso me empujó aquel día. Mi padre la acariciaba con ternura, sin notar la ausencia de lágrimas. Valeria, hasta en tu desgracia piensas en tu hermana. No te preocupes, hija. Sacaremos a esa maldita y te obligaremos a que te done un riñón. Después de consolarla, salió del cuarto. Sus ojos se endurecieron como piedra. Marcó mi número. Una voz automática respondió: el número que usted marcó no está disponible. Yo ya estaba muerta. Nadie contestaría jamás. Las llamadas siguieron sin respuesta. Entonces mi madre, Graciela, tomó el teléfono. Lucía, ¿dónde estás? No olvides que tu hermana necesita un riñón. Si no vienes, no tendrás lugar en esta familia. Yo, ya entre sombras, no pude responder. Grité, lloré, rasgué el aire, pero nadie escuchó. Al final, todo quedó en silencio. El día de mi entierro fue tan frío como mi vida. El ataúd sencillo, cubierto apenas por unas flores marchitas, que un maestro compasivo había comprado de su propio bolsillo. No hubo misa especial, ni cortejo familiar, solo la presencia de algunos alumnos que habían compartido dormitorio conmigo, llorando en silencio. Mi madre no apareció, mi padre tampoco. La única que se acercó fue una maestra mayor, que acarició mi ataúd y susurró: pobre niña, en otra vida ojalá tengas mejores padres. La tierra me cubrió poco a poco, y yo, atrapada entre lo que fue mi cuerpo y lo que quedaba de mi alma, grité hasta desgarrarme. Nadie escuchó. Así comenzó mi errancia. En esos 3 años de vagar, vi a mis padres vivir como si yo jamás hubiera existido. Escuché a Graciela reír con orgullo porque Valeria recibía tratamientos en el mejor hospital. Vi a Ernesto presumir a los colegas. Mis hijas son mi orgullo. Valeria, brillante y hermosa. Y Lucía, bueno, ella se esfuerza, pero aún tiene que aprender. Mentiras dichas con la boca llena, mientras yo me pudría en la tumba sin que nadie me visitara. Algunas noches entraba al cuarto de Valeria. Ella fingía dormir, pero podía sentir mi presencia. Abría los ojos apenas, miraba hacia donde yo estaba y murmuraba con frialdad: Lucía, aunque estés muerta, nunca volverás. Ellos siempre me elegirán a mí. Y yo me encogía en un rincón invisible, sintiendo que incluso después de muerta seguía perdiendo. A veces volvía al internado. Allí, algunos maestros habían encendido veladoras por mí. El profesor Luis Herrera, que siempre me trató con paciencia, dejó una libreta en la que escribió: Lucía, si hubiera podido, te habría llevado a mi casa como hija. Perdóname por no haberte salvado. Cada palabra me atravesaba como un cuchillo. Nadie tuvo la culpa más que aquellos que debieron amarme y no lo hicieron. Pero aún así, yo lo seguía llamando en sueños: mamá, papá. Ahora, 3 años después, ellos volvieron a buscarme. No por amor, sino porque Valeria estaba enferma. Me buscaban como si fuera un objeto, una pieza de repuesto. Cuando escuché esas palabras, la rabia que había contenido durante tanto tiempo estalló. Yo ya estoy muerta, rugí, aunque no pudieran oírme. Muerta, y ustedes siguen negándome. Golpeé las paredes del dormitorio. Los vidrios vibraron. La encargada sintió un escalofrío. Lucía, ¿sigues aquí?, murmuró, con lágrimas en los ojos. Mis padres se burlaron. Vieja loca, ¿qué tanto inventa? Y se marcharon, abrazando a Plel, como siempre. Yo me quedé en la esquina oscura, convertida en sombra, con un dolor que ya no era físico, sino más cruel, el de saber que nunca, ni viva ni muerta, fui su hija. Esa noche me acerqué a mi tumba. La tierra estaba húmeda, cubierta de maleza. Las flores ya no existían. Solo quedaba una cruz torcida, con mi nombre borrado por la lluvia. Me arrodillé, acaricié las letras invisibles y prometí: Lucía Ontiveros ya no volverá, nunca más. Y la oscuridad me envolvió. Después de aquel día, mis padres comenzaron a moverse desesperados. Ernesto Ontiveros agotó todas sus conexiones, pagó sumas enormes, todo con tal de salvar a Valeria.
Mientras tanto, mi tumba permanecía cubierta de maleza. Nadie la visitaba. Yo observaba desde la penumbra. A veces me preguntaba si de verdad era hija de ellos. Tal vez había sido arrojada por error a esa familia equivocada. Valeria empeoraba día con día. Los médicos advirtieron, si no se consigue un donador compatible, la paciente no pasará de este año. En medio de la angustia, Graciela lloraba frente a todos. ¿Por qué Dios es tan cruel con mi hija? Nadie respondía, pero yo, desde la esquina, sabía la verdad. Cruel no era Dios, sino ella misma, que había condenado a su otra hija al olvido. En una ocasión, Ernesto se emborrachó, azotó la mesa y gritó: ¿de qué sirvió criar a 2 hijas? Una muerta inútil y otra moribunda. Graciela lo abofeteó, histérica. «No hables así de Valeria». Él se quedó callado, mascullando. En su mente, tal vez, yo jamás existí. Valeria, en cambio, jugaba un doble papel. Cuando estaba frente a los médicos, fingía dulzura y resignación. Si Lucía aún viviera, seguro me donaría un riñón. Era tan generosa. Pero cuando se quedaba sola, volteaba al rincón donde yo me escondía y murmuraba con malicia: «Qué bueno que moriste. Ahora toda su atención es para mí». Yo ardía de rabia. Intentaba acercarme, tocarla, pero mi mano atravesaba su piel sin dejar huella. Ella sonreía con burla. «¿Ves? Ni muerta sirves para nada». Un día, mientras Ernesto tramitaba un nuevo expediente médico, se encontró con el profesor Luis Herrera. El hombre lo miró con desprecio. ¿Hasta ahora recuerda que tenía 2 hijas? «Usted no sabe nada», gruñó Ernesto. «Esa mocosa fue la desgracia de mi familia». El profesor lo interrumpió. «Basta, yo estuve allí cuando murió». La niña gritaba: «Mamá, papá», hasta el último aliento. Si hubieran estado, quizá habría aguantado un poco más. Ernesto lo empujó, furioso. «Viejo metiche». Pero aquella noche, mientras bebía solo, lo escuché murmurar entre lágrimas: «¿De verdad murió así?». No tuve fuerzas para perdonarlo. Mi corazón fantasma seguía sangrando. La salud de Valeria entró en crisis. Fue trasladada a cuidados intensivos. Los médicos insistieron: «Hay que inscribirla de inmediato en la lista nacional de trasplantes». Pero aún así, encontrar un donador será cuestión de suerte. Graciela apretó las manos de los doctores, casi de rodillas. «Lo que sea, lo pagaré. Solo salven a mi hija». Esa noche, mientras todos dormían, me acerqué hasta la cama de Valeria. Ella abrió los ojos y me miró fijamente. «¿Vienes a llevarme?», preguntó con voz temblorosa. Yo guardé silencio. Entonces, con un hilo de voz, añadió: «Aunque me odies, yo tampoco quería morir». Por primera vez, sus palabras no sonaron fingidas. Y en ese instante dudé. ¿Merecía ella también un poco de compasión? Los días siguientes, Ernesto y Graciela comenzaron a visitar iglesias, templos, brujos. Hacían promesas absurdas: donar dinero, peregrinar descalzos, ofrecer sacrificios. Todo, menos admitir que habían fallado como padres. Yo los seguía, invisible, y sentía una mezcla de rencor y vacío. Un atardecer, el profesor Herrera fue al cementerio, limpió mi tumba, colocó flores frescas y encendió una vela. «Lucía», susurró, «no tuve el valor de enfrentar a tus padres en vida. Perdóname». Sus palabras me atravesaron. Por primera vez en años, alguien pronunció mi nombre con respeto. Lloré, aunque mis lágrimas no eran de agua. Mientras tanto, Valeria soñaba conmigo todas las noches. Despertaba gritando, sudorosa, diciendo que yo quería arrastrarla conmigo. Los médicos lo atribuían a la ansiedad, pero yo sabía que no era un sueño, era mi rabia, visitándola. «Lucía», susurraba entre lágrimas, «si aún existes, no me odies». Pero yo ya no podía regresar. Las semanas pasaron con el mismo ritmo sofocante. Valeria Ontiveros estaba cada vez más pálida, como una flor que se marchita bajo el sol. Los médicos lo repetían sin descanso: si no aparece un donador compatible pronto, la paciente no sobrevivirá. Graciela lloraba frente a todos, alzando la voz con dramatismo. «¡Qué destino tan cruel! Una hija ya muerta, y ahora la otra al borde de la tumba. ¿Qué pecado cometí para merecer esto?». Yo la miraba desde la penumbra, con el pecho ardiendo de ira. «¿Qué pecado?». «El tuyo, haberme condenado al abandono, haber elegido siempre a Valeria y nunca a mí». Los periódicos locales incluso publicaron la historia: «Familia desesperada busca donador de riñón para salvar a joven brillante». En los artículos, Valeria aparecía como la hija ejemplar, la promesa académica, la muchacha virtuosa. De mí no había ni una sola palabra. Esa noche, en el hospital, escuché cómo Ernesto hablaba con un médico en voz baja. «¿No hay forma de tomar un riñón de un cadáver reciente, aunque la familia no lo autorice?». El doctor negó con firmeza: «Eso sería un delito». Mi padre frunció el ceño, insatisfecho. Era capaz de todo
menos de aceptar su propia culpa. En medio de aquel caos, mi tumba seguía olvidada, hasta que un grupo de estudiantes del internado vino una tarde, llevando flores y velas. Lucía, susurraron, nunca te olvidamos. Encendieron las veladoras, rezaron en silencio y contaron recuerdos. Que yo siempre prestaba mis apuntes, que compartía el pan aunque yo misma tuviera palabra. Yo los escuchaba llorando en silencio. Ellos, que no eran mi sangre, me dieron más amor que mi propia familia. Mientras tanto, Valeria empezó a tener visiones más intensas. Una noche despertó gritando, «Lucía estaba aquí», me miraba desde la esquina de la cama. Los médicos aumentaron sus sedantes, pero nada servía. Cada vez que cerraba los ojos, me veía. «No quiero morir», sollozaba. «Lucía, no me lleves contigo». Yo me quedaba en silencio, observándola. Había momentos en que una parte de mí deseaba arrastrarla, pero otra, más débil, solo sentía cansancio. El profesor Luis Herrera visitó de nuevo el hospital. Buscó a Ernesto y a Graciela. «Aún pueden hacer algo», les dijo. «Reconozcan el daño que hicieron, pidan perdón a Lucía». Mi madre explotó. «Perdona a una muerta, ridículo». El profesor no se inmutó. «Ella sigue aquí. No lo sienten porque no quieren verlo, pero Lucía no descansa. Y mientras no lo haga, Valeria tampoco tendrá paz». Ernesto se levantó furioso y lo echó del cuarto, pero cuando volvió a sentarse, el miedo estaba grabado en su rostro. Yo me acercaba cada vez más a Valeria. Ella, medio dormida, me habló en un susurro. Si pudiera volver atrás, aquel día en las escaleras, no habría mentido. «Perdóname, hermana». Por un instante dudé. Esa confesión era lo que siempre quise escuchar. Pero llegó demasiado tarde. Yo ya no podía volver. El tiempo corría. Una madrugada, la alarma del hospital sonó. El cuerpo de Valeria entró en fallo multiorgánico. Los médicos corrieron. Las enfermeras gritaban instrucciones. Graciela se desplomó en el pasillo, llorando sin control. Ernesto se quedó inmóvil, con los ojos vacíos. Yo, desde la esquina, observaba todo. Y una pregunta me taladraba. ¿Realmente quiero que muera o quiero que viva para cargar con la verdad? Mientras los médicos luchaban por reanimarla, me acerqué a su oído y susurré, «Valeria, no regresaré. Pero si vives, tendrás que recordar cada día lo que hiciste». Sus ojos se abrieron de golpe. Los aparatos dejaron de sonar. El corazón volvió a latir. Los médicos celebraron, llamándolo milagro. Pero yo sabía que no fue milagro, fue mi elección. Aquella noche, Valeria quedó dormida, exhausta. Entre sueños, murmuraba mi nombre una y otra vez. «Lucía, Lucía». Yo la escuchaba con un nudo en el alma. Tal vez, por primera vez, comprendía lo que significaba mi ausencia. Los días posteriores fueron de calma tensa. Los médicos no se explicaban cómo Valeria Ontiveros había resistido aquella noche crítica. Graciela se arrodillaba en cada rincón del hospital, repitiendo que era obra de Dios. Ernesto, en cambio, no decía palabra. Bebía en silencio, como si temiera que cualquier sonido suyo pudiera romper el frágil hilo de vida de su hija favorita. Valeria, aún débil, apenas podía hablar, pero en susurros repetía mi nombre. «Lucía, Lucía». A veces lo decía con miedo, a veces con nostalgia. Yo permanecía a su lado, invisible, preguntándome si al fin comprendía lo que significaba haberme borrado de su vida. El profesor Luis Herrera regresó una vez más. Llevaba en las manos una carpeta con documentos, copias de mis calificaciones, cartas de mis maestros, fotografías en las que aparecía sonriendo en las pocas ocasiones que alguien me trató con cariño. Colocó todo sobre la mesa, frente a Ernesto y Graciela. «Mírenla bien, esta también era su hija». Graciela apartó la vista con desdén. «No necesito mirar a una muerta». El profesor golpeó la mesa con el puño. «Muerta porque ustedes la dejaron morir». Ernesto lo miró con los ojos inyectados de sangre, pero no se atrevió a responder. La culpa le atravesaba como un cuchillo. Valeria tuvo que permanecer meses enteros en el hospital. En ese tiempo yo la veía despertar en medio de la noche, llamándome entre lágrimas. «Lucía, no me lleves, dame otra oportunidad». La escuchaba y me estremecía. Una parte de mí quería gritarle que ya era tarde. Otra, más cansada, solo suspiraba en silencio. Una tarde de lluvia, Ernesto se emborrachó hasta perder la razón. Se arrodilló frente a la tumba de mi madre y gritó: «Perdón, no supe cuidar a Lucía, no supe ser padre». Sus palabras resonaron en el cementerio vacío. Yo lo observaba, y aunque el rencor ardía en mi pecho, una lágrima de sombra resbaló por mi mejilla. Graciela, sin embargo, nunca cambió. En sus labios solo había reproches. Si Lucía hubiera tenido un poco de compasión, ahora Valeria estaría sana. Esa niña siempre fue una carga. Yo sentí como mi espíritu temblaba de rabia.
Ni siquiera mi muerte fue suficiente para arrancar una pizca de amor de su corazón. Valeria fue dada de alta con estrictas indicaciones médicas. El pueblo entero la recibió como a una sobreviviente. Ella sonreía débilmente, pero en sus ojos oscuros yo veía otra cosa. Culpa. En las noches, cuando todos dormían, se encerraba en su cuarto y escribía en un cuaderno escondido bajo la almohada. Yo lo leía por encima de su hombro. Decía cosas como: yo la acusé injustamente, yo la arrojé a la desgracia. Si Lucía me odia, lo merezco. Si algún día me lleva con ella, no podré quejarme. Cada palabra me golpeaba. No era arrepentimiento público, sino un desahogo secreto. Tal vez nunca tendría el valor de confesarlo en voz alta. El tiempo pasó. Valeria logró estabilizarse, aunque su salud seguía frágil. Ernesto envejeció de golpe, con la espalda encorvada y los cabellos encanecidos. Graciela, en cambio, seguía cuidando la fachada. En las reuniones del vecindario repetía que Dios había bendecido a su hija, que todo era un milagro. De mí no decía nada. A veces me preguntaba cuánto tiempo más duraría esa farsa. Un día, el profesor Herrera organizó una pequeña ceremonia en el internado. Invitó a antiguos compañeros y maestros para recordar a los alumnos fallecidos. En la lista, mi nombre apareció en voz alta: Lucía Ontiveros. Hubo un silencio largo. Varias personas bajaron la cabeza. Algunos lloraron. Por primera vez, mi existencia fue reconocida frente a muchos. Yo, desde la sombra, sentí un alivio extraño, como si una parte de mi alma hubiera esperado eternamente escuchar esas palabras. Esa noche volví a la habitación donde había muerto. El polvo cubría cada rincón, pero en la pared aún quedaban marcas de mis notas de estudio. Me senté en la cama vieja y susurré: aquí terminó mi vida, pero no terminó mi historia. Las luces titilaron. El aire se volvió más denso, y por un instante sentí que mi voz resonaba más allá del vacío. Con el paso de los meses, la familia Ontiveros parecía haber recuperado cierta normalidad. Ernesto apenas hablaba, envejecido antes de tiempo. Graciela seguía exhibiendo a Valeria como un trofeo de supervivencia, y Valeria, aunque sonriente frente a los demás, en las noches escribía en su cuaderno secreto, cada vez más lleno de confesiones y remordimientos. Lucía, me miro al espejo y veo tu rostro en lugar del mío. Siento que usurpo tu vida. Tú debiste seguir, no yo. Leía esas palabras desde la sombra. Me dolían, pero también me dejaban claro que la herida en ella nunca cerraría. Un día, Valeria se atrevió a hablar con Ernesto. Papá, si Lucía aún estuviera aquí, ¿crees que me perdonaría? Él se quedó callado largo rato. Después suspiró. No lo sé, pero sé que nosotros no la merecimos. Era la primera vez que lo escuchaba reconocerlo. Sentí un estremecimiento, como si una cadena invisible alrededor de mi alma se aflojara un poco. Graciela, en cambio, escuchó la conversación y explotó. Basta de hablar de muertos. Valeria necesita mirar hacia adelante. ¿Qué sentido tiene llorar por alguien que ya no existe? La rabia me atravesó como un rayo. Las ventanas del cuarto se estremecieron, el espejo se agrietó de golpe. Todos palidecieron. Valeria murmuró con voz trémula: «Mamá, está aquí». Graciela se tapó los oídos, gritando que era una alucinación. El profesor Herrera, enterado de lo ocurrido, visitó a Valeria. A veces, los muertos no se van porque aún esperan algo, le dijo con suavidad. Quizá Lucía espera justicia o simplemente ser reconocida. Valeria bajó la cabeza, llorando. Yo la empujé, aquel día en las escaleras, y nadie me creyó. El profesor la miró fijamente. Entonces, dile la verdad a tus padres. Ella negó, temblando. Si lo digo, mi madre me odiará. Ya la odias tú misma, respondió él. Guardar silencio no borrará nada. Yo observaba, y por primera vez pensé que tal vez el profesor era la única persona que aún podía salvar algo de mi historia. Las semanas siguientes fueron un tormento para Valeria. Soñaba conmigo cada noche. En el día apenas podía sostener la pluma, pero seguía escribiendo en su cuaderno. Lucía, si pudiera cambiar mi vida por la tuya, lo haría, pero ya es tarde. Yo me acercaba a leer y me preguntaba si esas palabras eran sinceras o solo un intento de calmar su conciencia. Una noche de tormenta, Ernesto entró a la habitación de Valeria sin avisar. Encontró el cuaderno escondido y empezó a leer. Sus manos temblaban con cada línea. Cuando llegó a la confesión, yo me dejé caer, pero dije que fue Lucía. Ellos la castigaron. Ella perdió todo por mi culpa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Dios mío», murmuró, «¿qué hicimos?». El cuaderno cayó de sus manos. Ernesto se derrumbó en el suelo, sollozando como un niño. Valeria despertó sobresaltada. Vio la escena y gritó: «Papá, no lo leas». Pero era demasiado tarde. La verdad estaba desnuda.
Esa misma noche, Ernesto fue a buscar a Graciela. Le arrojó el cuaderno al pecho. «Léelo, ahora». Ella, incrédula, hojeó las páginas. Su rostro se volvió blanco como la cal. «Mentiras», balbuceó. «Solo son delirios de enferma». «No», rugió Ernesto. «Nos pasamos la vida ciegos. Castigamos a Lucía por algo que nunca hizo. La dejamos morir como a un perro». Graciela negó con fuerza, histérica. «Ella siempre fue una carga. No me arrepiento». El aire en la sala se volvió pesado. Yo desde la esquina sentí una furia imposible de contener. Las luces parpadearon, los cuadros cayeron al suelo, la puerta se cerró de golpe. Graciela gritó aterrada. «Lucía, vete, no vuelvas». Pero ya era tarde. Ellos al fin sabían la verdad. Al día siguiente, Ernesto fue al cementerio. Limpió con sus propias manos mi tumba olvidada. Colocó flores frescas y se arrodilló, golpeando la tierra con los puños. «Hija, no merezco tu perdón, pero aún así, lo pido». Yo lo miraba con el alma desgarrada. ¿De qué servía ese arrepentimiento tan tardío? Sin embargo, algo en mi interior se aflojó de nuevo. Por primera vez, mi padre me llamó hija sin desprecio. Después de aquel día, nada volvió a ser igual en la familia Ontiveros. Ernesto parecía haber envejecido 20 años de golpe. Su espalda estaba encorvada, su mirada perdida, como si cargara un peso imposible de soltar. Pasaba las tardes enteras en el cementerio, hablando solo frente a mi tumba, pidiéndome perdón una y otra vez. Graciela, en cambio, se hundió en la negación. Cuando los vecinos mencionaban mi nombre, ella fingía no escucharlos. Cuando Ernesto intentaba hablar de mí, lo callaba a gritos. «Ya está muerta, ¿para qué remover la desgracia?». Pero yo estaba allí, en cada rincón de la casa, en cada noche silenciosa. Y mientras más intentaba negarme, más fuerte era mi presencia. Valeria se convirtió en un fantasma en vida. Aunque su salud se estabilizó, ya no era la muchacha altiva que todos admiraban. Caminaba con el cuaderno en brazos, escribiendo sin cesar, como si cada palabra fuera un intento desesperado de purgar su culpa. «Lucía, sé que me odias, pero si algún día me llevas contigo, lo aceptaré. Vivo solo para cargar este peso». Yo la observaba, y aunque una parte de mí deseaba arrastrarla, otra solo sentía cansancio. ¿De qué servía prolongar el odio? Una tarde gris, Ernesto reunió el valor de enfrentarse a Valeria. «Hija, tu hermana murió por nuestra ceguera, pero tú todavía puedes redimirte. Diles la verdad a todos». Valeria temblaba, con lágrimas en los ojos. «Si lo digo, mamá me maldecirá». «Peor maldición es la que ya llevas en el alma», replicó él con voz rota. «No dejes que Lucía siga errando por culpa tuya». Valeria cayó de rodillas, sollozando. Esa noche, por primera vez, se atrevió a confesar frente a un pequeño círculo de familiares y vecinos lo que realmente había pasado en las escaleras. El silencio que siguió fue sepulcral. Todos miraban a Graciela. Ella, con el rostro desencajado, gritó: «¡Mentiras! ¡Todos son mentiras!». Pero nadie le creyó. Y en ese instante, el muro de negación que ella había construido se comenzó a resquebrajarse. Los años pasaron. Ernesto murió primero, con el nombre Lucía en los labios. En su último aliento me pidió perdón, y aunque mi alma seguía marcada por el dolor, una parte de mí sintió compasión. Graciela, en cambio, terminó sola. La gente la señalaba, murmurando a sus espaldas. En su vejez, aún repetía que yo había sido una carga, que mi muerte fue inevitable. Nunca aceptó la verdad. Valeria sobrevivió, pero nunca volvió a ser la misma. Se convirtió en una mujer silenciosa, con mirada apagada. El cuaderno en el que escribió su confesión fue lo único que guardó hasta el final. Y yo seguí vagando, entre la tumba y los recuerdos. A veces pensaba que ya era hora de partir, de descansar, pero al mirar la tierra húmeda que cubría mis huesos, recordaba cada noche de hambre, cada lágrima derramada, cada súplica ignorada. «No volveré», susurraba una y otra vez. «No regresaré jamás, porque aunque me llamaran, aunque lloraran, aunque pidieran perdón, la niña que fui ya no existía». La última vez que vi a Valeria fue una noche de invierno. Estaba sentada en la ventana, con el cuaderno abierto. Sus labios murmuraron: «Lucía, si alguna vez encuentras paz, llévame contigo». Yo me acerqué, le toqué suavemente el hombro. Ella estremeció y por un segundo nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos vi el mismo miedo y la misma culpa de siempre. Entonces comprendí. Mi condena no era arrastrarla, sino dejarla vivir con el peso de lo que hizo. Me alejé, desvaneciéndome en la oscuridad. Hoy, mientras el viento silba entre los cipreses del cementerio, mi tumba sigue cubierta de maleza. Pero mi voz ya no tiembla. Ya no soy la hija olvidada que pedía amor. Soy la sombra que aprendió a vivir sin él. Y aunque sus voces me llamen, aunque sus manos me busquen,
aunque sus lágrimas rieguen la tierra, yo no volveré.